Como ya ustedes saben, hoy comienza el curso Raza y Racismo en Cuba, ausencias, emergencias y desafíos contemporáneos. Iniciaremos nuestras aulas con el módulo 1 que se divide en 3, con el objetivo de caracterizar los modos de constitución y expresión de la raza, racismo y relaciones étnico-raciales en el contexto cubano. Yo soy la profesora Mariurka Maturel, doctora en Historia por la Universidad Federal de Santa Catarina, miembro del Laboratorio de Estudios en Historia de África de la misma universidad y miembro de la Cátedra de Estudios Afrocaribeños CEA de la Universidad de Guantánamo en Cuba. Estaré impartiendo dentro de este módulo 1 las aulas 1 y 2, que tienen que ver con la raza, etnicidad y diferencia, repensar la configuración de la diáspora negra en el contexto cubano de 1912 a 1956. Hoy comenzamos con el aula 1. En esta vamos a hablar sobre la configuración de la diáspora negra en Cuba a partir de ubicar a los inmigrantes anglo-caribeños en el contexto cubano a través de las trayectorias que ellos hicieron a partir de su desplazamiento por las áreas del Caribe, Centroamérica, América del Norte, hasta llegar a Cuba. Vamos a estar haciendo referencia a esas circunstancias que los llevaron a emigrar a finales del siglo XX, así a partir de 1870, los circuitos que propone Lara Putman, que nos sirven como punto de partida para ver hacia dónde se movieron estos anglo-caribeños y las condiciones sociales que se encontraron estos inmigrantes a su llegada y establecimiento en la región oriental de Cuba. Es importante resaltar que tanto el aula 1 como el aula 2 son resultantes de la tesis de doctorado que defendí en agosto del 2021, imágenes de la diáspora afrocaribeña, inmigrantes jamaicanas en la ciudad de Guantánamo, Cuba, entre 1912 y 1956. Indagar en las historias que marcaron la formación de la diáspora negra en Cuba nos lleva a pensar en movimiento, desplazamiento y dispersión como sinónimos de migración y en la creación de comunidades fuera de los países de origen. En esto no es un tema nuevo. Existe una gran diversidad de autores y autoras que desde un abordaje teórico, metodológico e interdisciplinar, a partir de la historia, la antropología, la sociología y la geografía, etc., han explorado el fenómeno a profundidad. Sin embargo, recapitular el fenómeno migratorio de estos africanos y africanas y su descendencia por el Caribe y por las Américas durante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nos aproxima a nuevas interpretaciones al tratar de entender cómo se reconfigura o cómo se configura esta diáspora en el contexto cubano. Luego de un largo camino, desde el reconocimiento de la presencia de las mujeres en las migraciones a través del estudio de las relaciones que se constituyen desde el inicio hasta el fin del proceso migratorio, es comprensible que se perciba modificaciones en los estudios y análisis de la historia de las migraciones porque las interpretaciones están mirando al género como una categoría útil, así como refiere Joan Scott. Lo que implica tener en cuenta quién vino, cuándo vino y por qué, al mismo tiempo que se discurre tanto en historias de mujeres como en historias de género. Esta es una cuestión muy singular porque Nancy Green hace referencia que tiene que ver con las representaciones, relacionamientos de historia social y de vida de hombres y mujeres a lo largo del espacio y movimiento. Por tanto, el fenómeno migratorio se muestra como un vínculo para entender, por un lado, los comportamientos de sociedades en su relación pasado-presente y por otro, los hechos históricos en los que estas migraciones jugaron un papel fundamental. Ahora bien, dentro de este proceso migratorio es importante tener en cuenta y reforzar que todos estos desplazamientos no ocurren de la misma manera, ni en el mismo tiempo ni espacio, lo que indica
que no todas las migraciones se constituyen diáspora, aunque las migraciones crean infinidades de diásporas, como nos hace referencia a Fabra. Es necesario destacar que para que un movimiento de un grupo social sea considerado diáspora, tiene que ver parte de la dispersión de esta población desde su país de origen hasta por lo menos 2 lugares de destino, que incluya la existencia de grupos que tienen al menos 2 generaciones como mínimo, en una marcada relación historia temporal, como refiere Kim Butler. Cada historia es específica y revela sus propios resultados, en correspondencia con sus experiencias concretas y particulares a partir de las circunstancias en las que se abandona el país de origen y las condiciones de llegada y de asentamiento en un nuevo país. Por tanto, las diásporas no son homogéneas, se diferencian internamente, de manera que las experiencias de la diáspora entre individuos y grupos varían según el género. Así es importante entonces definir lo que para nuestro estudio es considerado diáspora, y nos adscribimos al concepto que Arthur Bra da en su libro Cartografía. Para ella, las diásporas, y para nosotros, son formaciones compuestas en las que los miembros de una única diáspora se extenderán probablemente por distintas partes del mundo, lo que nos capacita para usar la palabra diáspora como una categoría conceptual al analizar estas formaciones compuestas, en vez de usarla como una descripción de diferentes migraciones, sino como una matriz de interrelaciones económicas, políticas y culturales que constituyen lo común entre los distintos componentes del grupo diaspórico. A partir de ahí sería importante acercarnos a la conceptualización de región Caribe. Y es interesante cómo Daniel Montañez Pico, en su texto Marxismo Negro, Pensamiento Descolonizador del Caribe Anglófono, dice que este Caribe es el centro del mundo y que es un espacio que ofrece 2 de sus grandes codicias: el interés geopolítico estratégico y la gran capacidad productiva de materias primas como el tabaco y el azúcar y el algodón. Estas cuestiones, por ejemplo, constituyen un punto esencial para comenzar a pensar la conceptualización de región Caribe o de Caribe, que nos lleva a determinadas provocaciones, partiendo, por ejemplo, de preguntarnos dónde empieza y dónde termina Caribe, qué lo caracteriza, si es la geografía o el clima, la cultura, el sistema productivo de plantación, el movimiento de los cuerpos, etcétera, entre otras cuestiones. De ahí que sea conveniente entonces nosotros situarnos en aquella conceptualización de Caribe a partir de los aportes que hace Antonio Gastambide, Eber Pérez Concepción y Laura Pugna sobre estas cuestiones. Para ello hay un elemento delimitador que tiene que ver con la geografía. En el Caribe, además, distingue la región como un espacio cultural con base en la plantación y su conexión demográfica y cultural con África a través de su herencia, lo que sugiere que las tierras bañadas por el Mar Caribe, que lleva el mismo nombre, contienen historias y características compartidas. La región Caribe ha sido desde los tiempos precolombinos un punto de partida y de encuentro entre las localidades hacia y desde las islas que la comparte. Según Nancy Fraser, esta migración de las Indias Occidentales tiene una larga historia y sus raíces son profundas, atraviesan el legado de la esclavitud, los efectos distorsionados del dominio colonial y el dominio secular de las economías de las islas por parte de las plantaciones agrícolas. Y es en este punto en que el tráfico atlántico de personas esclavizadas, forzosamente desplazadas desde África hasta la región por más de 400 años, define aquellos espacios de intercambios comerciales que favorecieron la creación de redes locales, regionales e internacionales de personas, productos y recursos que conectaron poblaciones en un proceso de larga duración, al tiempo que se consolidaron asentamientos poblacionales con un variado acervo cultural. De ahí que sea interesante decir cómo Stuart Hall sostiene que la ruptura de la esclavitud y de las mezclas de otros inmigrantes incorporados a la identidad caribeña tiene un sentido de hibridación, diversidad y diferencia.
Así, el surgimiento de la noción de diáspora negra y o africana dio lugar a un nuevo discurso sobre la vida social, cultural y política de los negros vinculados al éxodo forzado de africanos a través de la trata de personas y su dispersión por lo que Paul Giroux llamó el Atlántico Negro. Entre 1833 y 1844, ante una coyuntura económica mundial en la que ya no era rentable mantener el sistema esclavista, la presión de sectores abolicionistas crecía y las continuas y cada vez más amenazantes rebeliones de esclavos aumentaban. Gran Bretaña abolió la esclavitud en todos sus territorios. En Jamaica, en 1838, 4 años después del fin de la esclavitud, los abusos contra las personas negras continuaban naturalizados. Se suponía que el régimen de libertad gradual o de aprendizaje prepararía a las personas para vivir en libertad. Sin embargo, la ley de emancipación había dejado las brechas abiertas para que los propietarios de las plantaciones mejor manejaran el sistema como bien les convenía. En el artículo 9 se estipulaba que el trabajador o aprendiz no será expulsado de la colonia a la que pertenece y estará sujeto a realizar cualquier labor al servicio del empleador. Era evidente que esta regulación ataba de pies y manos a los trabajadores libres a la servidumbre. No obstante, en todo el Caribe los africanos habían desarrollado su propia noción de libertad gradual, al considerar que tenían el derecho de definir sus horas de trabajo y seleccionar empleadores. Por tanto, en la cosmovisión del afrocaribeña, el régimen de aprendizaje era considerado una especie de sanción por su constante lucha para tener control completo de su persona y de sus acciones. Como efecto de su enfoque militante, estuvieron envueltos durante el periodo de aprendizaje en una situación extremadamente opresiva y brutal, lo que dejaba claro que ellos estaban viviendo una esclavitud modificada. Ante las reluctancias de los plantadores a ceder el control de la vida de las personas esclavizadas, lo llevó a poner en práctica un conjunto de estrategias que se enfocaron en conservar la fuerza de trabajo. Y en respuesta a estas estrategias, los trabajadores utilizaban otras como la negligencia, al servicio, el éxodo de la plantación, entre otros métodos ya de resistencia bien conocidos por ellos. La lucha de estos afrojamaicanos contra la hegemonía de los plantadores sobre el trabajo y los salarios no termina allí. A esto se le suman las disputas por la propiedad de la tierra, ya que las personas libres querían tener su propia tierra para plantar y cuidar de su familia. Ante esta situación que ellos quedaban vulnerables dependiendo de la oferta y la demanda, lo que aumentó la posibilidad de movilidad. Posibilidad que dejaba claro la voluntad de las personas de controlar su propia fuerza de trabajo, y al mismo tiempo era un mecanismo para escapar del control que ejercían los expropietarios de las personas esclavizadas. A partir de aquí sería interesante hacer referencia de cómo ellos se trasladaron o se desplazaron hacia otras regiones cuando comprendieron que debían emigrar, no solo por las condiciones socioeconómicas, sino también por las condiciones climáticas, por la imposibilidad de encontrar empleo y por otras causas que motivaron esa emigración. Nosotros nos afiliamos a tres circuitos migratorios que propone Lara Putman y que nos hace comprender cómo ellos se trasladan hacia el Caribe, Centroamérica y América del Norte a partir de 1870 y llegan a Cuba ya a mediados, es decir, a partir de 1913 en adelante, con una migración legal, y con un tercer circuito que tiene que ver con los años de 1919 y 1940. En el primer circuito de 1870 a 1900, Lara Putnam señala que fue el momento en que las migraciones se vincularon a Panamá y a Costa Rica, donde la construcción del canal y del ferrocarril, la expansión de las plantaciones bananeras emplearon miles de antillanos británicos. Aquí
Muchos se movieron al norte y al sur a lo largo de las costas, crearon nuevos lazos con las poblaciones anglófonas de origen africano que se establecieron en las tierras fronterizas entre los dominios imperiales españoles e ingleses en la época colonial. En el circuito entre 1900 y 1918, aquí comienza, por ejemplo, a ser reclutado, sobre todo en 1905, obreros en Barbados para su propio proyecto de canalero en Panamá, el cual comenzó con una circulación sostenida entre el Caribe oriental y occidental. Fue para 1915 cuando Cuba se convirtió en el principal destino entre 1913 y 1915, principal destino para los trabajadores del Caribe occidental, mientras que la República Dominicana vino a ocupar una posición similar para los del Caribe oriental. Entre 1919 y 1940, también la autora nos hace referencia que en este periodo, dentro de este periodo de 1916, cerca de la quinta parte de los más de 7.000 jamaicanos que entraron a Cuba informaron que su último lugar de residencia no había sido su país de nacimiento. Y para 1917, más de una cuarta parte de casi 8.000 jamaicanos que llegaron a Cuba dijo lo mismo. Mientras tanto, los migrantes anglo-antillanos hacia la ciudad de Nueva York crecía paulatinamente a partir de 1905 hasta 1919. Cabe señalar que desde el principio la migración jamaicana se trasladó a áreas donde el crecimiento económico generalmente impuesto por los inversores estadounidenses generó una escasez de mano de obra. Este fue el factor de atracción, mientras que las razones de expulsión incluían la pobreza, la falta de oportunidades, el hacinamiento, la escasez de tierras, entre otros. Sin embargo, al abandonar el Caribe para trabajar en otras partes de la región de Centroamérica y América del Norte, impulsado por la demanda de trabajo en las industrias estadounidenses fundamentalmente, los afro-jamaicanos estaban dejando una situación precaria para encontrar una muy desfavorable como resultado de su condición de inmigrantes y afrodescendientes. Ahora bien, con la extensión económica y política norteamericana en el Caribe y en el Pacífico, a partir de la exitosa intervención estadounidense, la soberanía de Cuba y la anexión de Puerto Rico en 1898, como consecuencia de la guerra hispano-cubano-americana, se reconfiguran las migraciones que llevaron a los trabajadores caribeños y caribeñas a migrar para Cuba para trabajar en la industria azucarera. A esto también se añade los efectos de la guerra de independencia, lo que se refleja en la disminución del índice poblacional y se revierte en el aumento del déficit de mano de obra, lo que estimula la emigración caribeña, principalmente de jamaicanos y haitianos, como braceros atraídos por la demanda de trabajo para la industria azucarera. Así, Cuba se convierte en uno de los principales destinos de los trabajadores del Caribe occidental. Aun cuando todas las condiciones estaban creadas dentro de Cuba y sobre todo esa demanda de mano de obra, no fue hasta 1913 que se oficializa la entrada de 1.000 trabajadores antillanos para emplearlo en el Central Preston en la provincia Oriente. Sin embargo, a pesar de esta entrada legal aún limitada, esto fue objeto de repulsa de las personas que querían a la migración europea, en este caso española, y de los sectores de racistas que manifestaban su preocupación por el balance racial en Oriente, cuando aún se mantenían fresco en el recuerdo el levantamiento de los independientes de color el 20 de mayo de 1912. En este levantamiento se convirtió en la mayor masacre de personas negras en la etapa. Masacre que arrastró consigo a involucrados y no involucrados en este levantamiento. De acuerdo con Esteban Morales, el racismo persistente arrastraba a todos los sublevados y no sublevados hasta presentarlos finalmente como metidos dentro de una supuesta guerra de negros contra blancos. Efectivamente, las personas negras fueron introducidas en una guerra racial que representó una amenaza tanto para los sectores racistas, la élite de los partidos tradicionales, la clase media, etc.,
en Cuba como para los Estados Unidos. Indudablemente la cuestión racial era un asunto polémico y sistémico que atraviesa la sociedad cubana en toda su magnitud y específicamente en lo referente a la inmigración. Por tanto, la importación de trabajadores caribeños se sustentaba en una política migratoria regulada por leyes que dependían en gran medida de los requerimientos económicos de los ingenios, las empresas norteamericanas y las prerrogativas de los sectores racistas de la burguesía que prohibía la entrada de personas consideradas inconvenientes o indeseables. De esta manera, la entrada regulada y masiva de los braceros antillanos fue una preocupación que generó una densa y prolongada polémica que pretendía responder a la preocupación de cuál sería la migración que le convenía a Cuba. Interrogante que permaneció entre los sectores políticos y sociales. Pero en el fondo, el dilema comprendía lo relacionado con el diseño de una política migratoria que satisfaciera la necesidad práctica del déficit de mano de obra por un lado y por el otro, la protección de Cuba con la entrada de inmigrantes inconvenientes que alteraran el orden social. Dilema que atraviesa la procedencia étnica y racial de los trabajadores inmigrantes. A partir de eso, las campañas anti-inmigrantes realizadas eran el reflejo de una sociedad racista que usaba a todas las estructuras que tenían en su poder para desacreditar a la raza inferior. De manera que el racismo se enarboló como un instrumento de opresión social contra los inmigrantes antillanos. El aparato policial, compuesto por cubanos y otros personas, servían de órganos represor y replicador del racismo. Es importante destacar que a partir de 1941, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se incrementa considerable la demanda de trabajadores para la adecuación o la para recondicionar la estación de carbonera de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, lo que generó una inmigración interna de provincia a provincia entre regiones desde diferentes localidades del país. Los que emigraron se asentaban en sitios donde se encontraban coterráneos, parientes, amigos, los que los ayudaron a encontrar trabajo o los ubicaron en sus negocios, estableciéndose así una red de apoyo que garantizaba la supervivencia de los inmigrantes en el país. En el caso de la migración haitiana, se asentaron en las zonas rurales tanto de la región oriental como en Camagüey también, y igual que los jamaicanos. Su desplazamiento se realizó de acuerdo con los ciclos productivos de los cultivos de azúcar y de café. Esto no significa que también los jamaicanos no se asentaron en la zona rural y respondían al ciclo productivo. También encuentran jamaicanos en las áreas urbanas, específicamente en la ciudad de Guantánamo y en las zonas urbanas de Santiago de Cuba, por ejemplo. Debe apuntarse que la región Oriente y la región y Camagüey fueron las zonas que más asimilaron la explosión paulatina de inmigrantes y en consecuencia donde se construyeron los mayores asentamientos. En ello desarrollaron toda una infraestructura institucional, asociaciones étnicas, sociedades de ayuda mutua, instituciones religiosas, logias fraternales, escuelas de inglés e instituciones deportivas, entre otras, lo que les permitió resistir a los ataques a su dignidad y humanidad. Esto también posibilitó encontrar en las sociedades benéficas y o de ayuda mutua una salida para hacer valer sus derechos fundamentales cuando eran explotados y marginados por su raza y etnia. Así los anglo-caribeños formaban parte de la diáspora negra en Cuba, facilitada por la oportunidad de empleo. Es en este instante en que nosotros resumimos o cerramos nuestra aula a partir de pensar cómo esta migración de afrocaribeños se convirtió en una fuerza laboral importante para que contribuyó al crecimiento y a la expansión del monopolio estadounidense, no solamente en Cuba, sino también en las otras regiones que emigraron de Centroamérica y América del Norte, sin embargo, ellos fueron los que mayores sufrieron desigualdades, tanto en el mercado de trabajo como en el ámbito social, al ser considerados extranjeros indeseables y por consiguiente
víctimas de una política eugenésica que los convertía en una amenaza para el destino racial de las naciones. En Cuba, la demanda de fuerza de trabajo se mantuvo durante los primeros 50 años del siglo XX como una sociedad permanente para el desarrollo de la industria. Por tanto, las presiones de los propietarios de los ingenios y los dueños de las compañías para obtener de manera autorizada, abundante y barata fue constante. La contratación de braceros antillados fue fundamental para el desarrollo del mercado azucarero y marcó la realidad demográfica y social de Cuba. Sin embargo, su bajo nivel de vida los llevaba a aceptar las más duras labores en condiciones elementales de subsistencia, lo que los colocaba en condiciones de hostilidad racial y en posiciones de desigualdad laboral. Nosotros cerramos aquí. Esta aula ha sido para ubicar en el contexto cubano a la migración anglo-caribeña, específicamente a los braceros que fueron a trabajar a Cuba a partir de 1913 con la legalización de esta migración, lo que no significa que antes de 1913, a partir de 1907, ya se contaba con la presencia de estos trabajadores en el territorio y cómo ellos se asentaron principalmente en la región oriental y en Camagüey, donde construyeron sus asentamientos y sus instituciones para la reproducción de saberes y la socialización de su cultura y de su capital simbólico también. Esto es importante porque en nuestra segunda aula vamos a ver cómo estos anglo-antillanos, específicamente el grupo de jamaicanos, como el resto de los angloparlantes, construyen una noción de respetabilidad donde las mujeres tienen un papel fundamental y va a servir para cerrar nuestra primera parte del módulo 1. Muchas gracias por su participación.